¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad estamos con la presencia de Luz Olazáuitia, hija de un represor que hoy está cumpliendo prisión domiciliaria, dueña de una historia verdaderamente interesante que queremos traer con ustedes para poder compartirla en conjunto. Bueno, Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Alejandro? Ante todo, gracias por estar. Una historia pesada, la que te embarga a vos, obviamente, la que le embarga a muchas familias en este país, pero en tu caso, la decisión de romper, digamos, con la misma para salir, primero, a diferenciarte de tu viejo, pero en otra parte, recibiendo, como en muchas oportunidades pasa, o no, la espalda de la misma familia, ¿no? Y sí, es difícil. Mi historia tiene que ver con siempre con una figura paterna muy difícil, muy autoritaria, muy violenta, que fue mi historia de niña y de adolescente, no muy distinta quizá a la que muchas mujeres y hombres también nos toca atravesar. Uno, la familia no la elige, y está así en uno ver qué hace después. Yo, por como siempre fue mi papá, ya me había distanciado de él apenas tuve la oportunidad. Cuando yo empecé a trabajar y tuve mi sueldo, me fui de la casa familiar, porque yo ya tenía y siempre tuve un vínculo muy difícil con él, de muchísima confrontación, pero bueno, unos años después de que yo ya me había ido a mi casa, tuve la certeza y la noticia que yo siempre había sospechado, de que mi papá había estado involucrado como parte de la patota de Fesset, de Agustín Fesset, en la última dictadura, y terminó de confirmar una historia que tiene que ver con una figura paterna realmente de la que yo me alejé lo antes que pude. Dominante, imagino, ¿no? Como nos imaginamos que puede sí. ser una persona así, claro. no es muy distante de lo que hace en el ámbito de lo que era su trabajo, si podemos decir de alguna manera, era la policía. ¿Qué parte estaba él? Mira, siempre fue muy... La historia familiar. Sé que en la época que conoció a mi mamá, que fue en el 79, en la parte de drogas peligrosas en la provincia de Santa Fe. Y él tenía un discurso de que decía que él trabajaba para la seguridad de Perón. Esa era una frase que en nuestra adolescencia él algo decía. Yo no tenía un vínculo de él de cercanía, no era un padre en el que yo le preguntaba cómo había sido su niñez, cómo había sido, alguien que o que te invitaba a acercarte. Claro, él nunca no construía vínculos de amor, él nunca pudo construir vínculos de amor con nadie. Entonces lo que uno iba ahí captando y recordando, yo recuerdo eso, mi papá decía que trabajaba en la seguridad de Perón, y después el relato de mi madre, que cuando lo conoció trabajaba en drogas peligrosas. Y después, muy joven, él pasó a disponibilidad de la policía, se jubiló muy joven por un problema de salud, porque tuvo un accidente de tránsito que quedó con ciertas secuelas motrices. Entonces yo creo que a los 45 años él quizás ya quedó jubilado y estuvo siempre en mi casa, ¿no? Para nosotros fue peor que él esté jubilado porque estaba continuamente en mi casa. Y bueno, eso era lo que yo sé de su actividad de policía legal o lo que él blanqueaba, ¿no? De ese momento. Sí, seguro. Estuvimos con Malcolm Peruca hace un tiempito acá también, hablando, ¿no? Del caso de los cooperativistas, que se daban un marco también, ¿no? De un peronismo ya volcado hacia la extrema derecha, digamos, que por ahí podíamos tener en consonancia lo que tu viejo decía, que era, no sé, un adlátero o alguien que defendiese, digamos, a Perón, ¿no? El recuerdo como padre es siempre el mismo, digamos. Alguien que no construyó amor, no construyó para mí el lazo más importante que debe tener una familia, y el respeto, ¿no? A todo esto. ¿Vos ya venía con ciertas ideologías, o por ahí viste que se va formando porque uno va creciendo en conciencia? ¿Cómo eran, digamos, esos días o tus días, ¿no? Me imagino que planteándote la posibilidad de irte cuanto antes, ¿no? Claro. Yo de chica fui a colegios privados, viste, eso de alguna manera también tiene que ver un poquito define el círculo en el que uno se mueve, las conversaciones a las que está más cercana. Y después hacía deporte con mucha disciplina, viste, en mi casa era una casa de muchísima disciplina, donde teníamos siempre quehaceres, y un poco yo entiendo que empecé a cuestionar o a asociar ciertas cosas ya cuando empecé a ir a la facultad, un poco más de grande, donde pude tener acceso a otras lecturas, ¿viste? A otros comentarios, a rodearme con otra gente, y ahí pude empezar a también tejer una historia que tenía que ver con sospechar que siempre, cómo no, mi papá hubiese estado involucrado, si nosotros sabíamos de su temple violento,
sus comentarios de derecha y fascista, Claro, sí, política, pero todo, digamos, claro. bueno, uno si no tiene este agregado después de saber que él formó parte, es una persona que quizá en muchas casas familiares hay una figura violenta y fascista, o Sí, sea, tal todos cual. tenemos en nuestra familia Tal cual, no hace o falta haber conocidos. sido un hijo de represor para pasar por lo mismo, quizás. Exacto. Digamos que cuando te enterás, ¿no? O empezás a darte cuenta o a saber quién era tu viejo en realidad, o la actividad oscura de tu papá, no te sorprendió, digamos, ¿no? No me sorprendió, me movilizó un montón porque fue, bueno, no sé, emocionalmente, donde esas cosas repercuten. Yo creía o yo tenía de alguna manera, entendía que había hecho un duelo de mi papá, aunque él sí, no en seguía vida, vivo, ¿viste? Sí, porque sí, yo sí, ya había sí. dejado de no tener vínculo con Claro, él, sí, sí. sabía que él no era una persona que no podía dar amor, entonces yo ya lo había sacado de mi vida. Y eso fue, enterarme de esto fue volver a tenerlo de alguna manera. Claro. Para mí en ese momento fue como tener que reconfigurar nuevamente todo el vínculo de mi padre conmigo, de mi padre con el resto de mi familia y de mi padre con el resto de la sociedad, ¿no? Esa sin parte duda. no me volvió a repensar todo, me removió, fue muy choqueante, pero bueno, después pude también ir acomodando las cosas en su lugar, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta de tu familia? Porque uno cree que con esto decís, bueno, mira, si te enterás que tenés dentro de la familia, porque tiranos pudo haber en toda la familia, lo que hablábamos recién. Ahora, un represor, digamos, vos crees que en la imaginación de uno dice, bueno, tanto tu mamá o tus hermanos o alguien, o la parentela misma, tienen que ponerle un freno y decir, mira, vemos cómo nos apartamos. ¿No fue así tu caso? Los vínculos familiares en mi casa y en mi familia en general, de la que no era del primer círculo de mis hermanos y mis padres, no era una familia muy unida porque a todo el mundo le era muy difícil vincularse con mi papá. Claro. A mis abuelos, a mis tíos abuelos, mi mamá y mi papá son hijos únicos, entonces hay como una generación ahí que no, Claro. que éramos mis hermanos y después mis Sí, abuelos sí, sí, no hay y tío, no hay ellos, primo, claro. Ujú. y bueno, y todo el resto de la familia tenía también problemas para vincularse con mi papá, entonces éramos como un poco aislados, si querés. Y después mi familia más cercana, mi mamá y mis hermanos también tienen un pensamiento que abona a la teoría de los dos demonios, que para mí es irreconciliable, y bueno, gran parte del país, más hoy que nunca con las políticas de Macri, Sí, con todo este absolutamente. discurso que trata, ¿no?, de poner... Es un rebrote peligroso. Es un rebrote donde prácticamente están alentados a esas teorías de reconciliación imposibles, ¿no? Cuando todavía no tenemos justicia, cuando todavía gozan de libertad domiciliaria muchos de los asesinos y torturadores de nuestro país. Entonces, nadie lo tomó con la misma gravedad que lo tomé yo, o con la misma intransigencia, de decir, yo no quiero tener ningún vínculo de ningún tipo con él. Y si ustedes lo eligen tener, de alguna manera también resiente mi vínculo con el resto de mi familia, porque... Absolutamente. Los psicólogos amigos, lo cual uno le ha consultado por varios temas cercanos o parecidos, hablan de testigos cómplices, ¿no? De que es más fácil continuar, digamos, con ese vínculo enfermo, por cierto, pero no romper esa estructura donde el uso de la soguetía, ¿no?, es más fácil atacarla o dejarla de lado que ir todos para un mismo lado, teniendo que salir a enfrentar una realidad que es verdaderamente compleja. ¿Viven todos juntos todavía? Mi hermano mayor vive separado, ya bueno, Sí, somos más independientes, grandes, claro. sí, y después el resto de mi familia sí vive ahí. ¿Tenés el trato hablás? Así, Hablo con mi mamá y con algunos de mis hermanos, sí, no con mucha frecuencia, claro. pero sí. ¿Quién te comenta lo de tu viejo, digamos? Porque tiene que haber alguien, o salvo que vos hayas agarrado algún documento o algo, que, che, mira, o vino alguien y te dijo, mira, Luz, tengo que comentarte esto. ¿Recordás cómo fue esa situación o ese momento? Sí, yo estaba trabajando y me llamó mi hermano mayor. Yo ya no vivía en mi casa, Claro. entonces me llamó y me dijo que habían ido a buscar a mi papá, policías encapuchados, me acuerdo que me dijo. Estamos hablando, esto fue en el 2011, era donde los juicios en ese momento estaban en su pico auge, más alto. Claro. Sí, sí. Y bueno, y que lo habían llevado y bueno, yo en ese momento... Me acuerdo que le dije a una compañera de trabajo mía, una amiga con la que yo vivía también y trabajaba, le dije, bueno, el peor miedo de mi vida se hizo realidad, porque había sido siempre una sospecha para mí. Y bueno, en ese momento se hizo carne. Y fue ese día, bueno, yo fui a ese día a mi casa familiar y él estuvo detenido muy poco, porque él es muy mayor, tiene 82 años,
Se lleva 21 años de diferencia con mi mamá, o sea, siempre tuvimos un papá muy grande nosotros, Claro, casi claro. un abuelo podría ser. Claro, claro. Y bueno, y estuvo muy pocos días detenido porque tiene problemas de salud Claro, tal relativos cual. a la Ujú. vejez. Sí, sí. Así que él ya volvió a mi casa y desde ese día yo no volví a mi casa. Así que eso, mi Sí, familia. ahí, claro. ¿Cómo fue enfrentar, digamos, la realidad que te tocó vivir en ese momento después que te enterás, a sabiendas de que ya venía vos construyendo, digamos, primero tu identidad, una identidad comprometida, digamos, desde lo social, desde la militancia, de una mirada extremadamente opuesta a la de tu papá, ¿no? Sí. ¿Potenció esto o no te, digamos, no le sumó a tu camino, digamos? Ya estaba, digamos, vos estabas direccionada hacia un lugar. Yo creo que lo refrendó. Claro. Me hizo estar más segura de que los espacios que yo ocupaba y las ideas que yo tenía, y a lo cual le dedico mi vida, porque la militancia es parte troncal de mi vida, era el camino que había elegido con total me sentí como que había hecho las cosas bien de alguna manera, Claro. que a pesar de Que todo el pararme de trabajo un que lugar hicieron, tan claro. distinto, era el camino que yo tenía que Claro, ir, que no, claro. lo que primero quizás tenía que ver más con una rebeldía adolescente, de no querer, de cuestionar todo lo que los padres te dicen y siempre querer desafiar. En mi caso tenía que ver casi con poder sobrevivir y sobrevivir en decir, bueno, buscarme otro lugar donde poder construir mi vida y no al lado de mi familia. Seguro. ¿Pudiste escudriñar, digamos, algunos documentos o, digamos, por lo que tu viejo fue enjuiciado y condenado en las actividades tan oscuras? Y cuando me enteré lo googleé porque para mí era todo novedoso. Él ahora está condenado por hechos de secuestro y tortura. Sé que es el principal sospechoso del asesinato de Tacuarita Brandaza, que fue el primer desaparecido en la ciudad de Rosario, pero que no ha habido prueba suficiente todavía para incriminarlo. Y no, particularmente no avancé. En un primer momento lo viví con vergüenza, cosa que me costó salir de Sí, ese claro. lugar, ¿no? Porque fue como una lógica. reacción instintiva Sí, de darme mucha vergüenza. En un momento pensé quizás ponerme en contacto con alguno de los compañeros que bueno, que estuvieron detenidos en el servicio de información. Después di marcha atrás, viste, no estaba segura de por qué Ujú. yo podía decirles algo que como que me quedé en la duda, Claro, ¿viste? ¿y Nunca cuánto avancé tiene que ver por también eso. esto de no avanzar aún más allá de la inseguridad propia de cada ser humano que recibe un impacto de una misma sangre que no tiene nada que ver con la de uno, pero bueno, en definitiva lo biológico juega, digamos, en la opinión y en no exponer aún más a tu familia? ¿También pasaste por ese lugar, digamos, de salir a enfrentar todo esto, no más allá que ahora estemos acá hablando, Sí, y que decidiste romper el cerco, ¿no? Yo soy y hago a pesar de mi familia y la verdad no está en el primer orden de mis pensamientos cualquiera de las decisiones que yo hago para pensar mi familia. Yo todo lo que trato de construir lo hago desde un lugar que no los involucra a ellos, entonces no quiero sonar insensible, ¿viste? A veces cuando uno habla de la familia se lo critica, como, bueno, pero es tu padre, o pero es tu madre. Sí, es una obligación. Pero hay algo del registro particular de cada uno, de cómo vivenciamos la familia, que es muy difícil señalar de afuera o pedir cierta compasión o comprensión en los vínculos familiares. A mí es muy difícil porque yo tengo cariño con mis hermanos y mi madre, yo sé que ellos también conmigo, pero bueno, por momentos yo lo siento que es irreconciliable, o incompatible. Seguro. Yo poder estar fuerte y sostener mi vida en los lugares que lo sostengo y vinculándome con gente que desde este lugar tan particular de ser mi familia están en otros lados pensando otras cosas. Entonces la verdad que mi familia no es lo primero que pienso yo para tomar alguna decisión o en pos. Esto es algo que bueno, que Sonia, que fue quien me hizo la entrevista, que por esto un poco se dio a la luz, ella ya lo había sabido de antes, o medio de siempre, pues tenemos gente en común, amistades en común, y bueno, ella ahí relata también el día del juicio de mi papá, que ella estaba y yo estaba, y que para mí yo estaba ahí como una compañera más,
como estuve antes de saber quién era mi papá acompañando otras de las causas. Con la necesidad de que se haga justicia más allá de la figura, ¿no? Exacto, que tenías enfrente. Exacto. Entonces, no sé, va por ahí un poco mi militancia y el lugar que decido ocupar en la vida. ¿En Causa cuánto hace que estás? Hace bastante. Sí, en Causa empecé a militar en el 2006 en Causa, así que este año son 12 años que estamos ahí. ¿Territorio? Territorio, empecé a militar en Villa Banana. Al principio Causa era una organización que estuvo muy sensibilizada por lo que fue después del 2001, con los propios vecinos del barrio. Muchos compañeros de Causa son del barrio Bellavista, que está pegado a Villa Banana. Entonces, en un primer momento era un poco la necesidad de salir a ver qué se podía hacer. Y con los años, y sobre todo con ver la desidia que había sobre ese barrio y tanto otro en la ciudad, donde, imagínate, uno está 12 años en un barrio y ve casi que no cambia nada, se hace repensar qué otras maneras tenemos de tratar de transformar lo que nos parece que no es justo para todos. Así que ahí nos fuimos convirtiendo en lo que hoy yo creo que es una organización que tiene que ver más con una participación política. Formamos parte del Frente Social y Popular y entendemos que hay que participar de otros territorios además de los barriales para poder generar la presión y los cambios necesarios en los territorios de los barrios. Tan difícil, ¿no? Dificilísimo. La construcción más difícil de todas, pero en un contexto donde me parece que hay que doblegar la militancia, en un contexto donde va el prejuicio hacia adelante, donde va el gatillo fácil hacia adelante, donde hay aparentemente una anuencia nacional, ¿no?, del Ejecutivo en esto de que ha sido un punto de inflexión lo de Chocobar, ¿no? ¿Te integraste con algunos casos similares? Porque estamos acostumbrados, ¿no?, a ver colectivo de hijos, digamos, ¿no? Pero estas cuestiones donde rompe, digamos, el hijo con el genocida, son casos contados con los dedos de la mano, si bien existen. ¿Te vinculaste con ellos? ¿No tenés vinculación directa, digamos, más allá de por ahí la militancia que podés compartir o la calle? ¿O por dónde va la cosa? No conozco. Bueno, ahora se están comunicando algunos por internet. Bueno, el colectivo Historias Desobedientes, que es el que surgió un poco a partir de lo que fue el testimonio de Mariana. No me acuerdo el apellido, no quiero decir el apellido de su papá porque ella decidió cambiárselo. Un poco, bueno, construyó una voz en torno a varias personas que tenían algo que decir, quizás novedoso en cuanto a cómo grupos de la sociedad seguimos organizándonos y cuestionando y queriendo hacer justicia con lo que fue el último golpe de Estado del país. Pero no, yo no me contacté con ellos. En Rosario no conozco otros casos. Claro. ¿Tienes ideas cuántos casos a nivel nacional hay de estos? No. O sea, es que no. Yo creo que hay, bueno, hay familias, ¿no?, como militares acusados. Por eso entiendo, claro, entiendo también, y que también uno dice que entiendan a la gente que está sentada como Luz también, lo difícil que es, ¿no?, romper. Imagino que a lo mejor hay muchos hijos que no están de acuerdo con lo que hizo su papá, pero que no tienen la fuerza, ¿no?, o el acompañamiento para romper con esos lazos enfermos, por cierto, ¿no? Claro, yo creo que yo ya tener mi espacio de militancia en ese momento cuando me enteré, que yo obviamente lo hablé con todos mis compañeros, me dio muchísima fuerza porque era saberme acompañada. Entonces desde ahí siempre me sentí fuerte como para salir a decir que yo era otra cosa o posicionarme con tranquilidad en otros lugares. Incluso me pasó en estos días de la nota ahora de muchísima gente con la que yo ya me conocía desde la militancia política, que desconocía esto, y la verdad todos se me acercaron con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, y bueno, eso te empodera también, ¿no? Como a todas las mujeres que salimos a dar testimonio de muchas situaciones de violencia, el sabernos acompañada nos fortalece un montón, y por suerte tengo la compañía y el apoyo de mis compañeros, así que están fuertes. Seguro, sin duda. Bueno, Luz, agradecerte. La verdad, primero, la fuerza de voluntad, de la entereza para poder quebrar un cerco tan difícil, ¿no? Que primero es el familiar, el que en muchas oportunidades no nos lleva a tomar decisiones claras y nos termina confundiendo en la vida y poniendo los trabas que no nos terminan de ayudar a completarnos como persona. Y después la enorme militancia que tenés junto con el gran grupo que tiene Causa y las muchas orgas sociales que hay trabajando en un contexto muy difícil. De haber otra causa, te imaginamos ahí, ¿no? Empieza ahora en marzo. La FECET 3, que es la tercera parte de la causa, donde mi papá también está señalado por diferentes crímenes, así que esperemos que haya justicia. Te agradezco mucho. No, por favor.